Nadie podía prever que el juicio de Corey Harrison, una cara conocida de la exitosa serie de telerrealidad Pawn Stars, acabaría no con una segunda oportunidad, sino con una condena a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el jurado emitió su veredicto, Corey rompió a llorar gritando que Rick era el verdadero monstruo, antes de derrumbarse en medio de la sala. En cuestión de segundos quedó inmóvil mientras estallaba el pánico y el caos consumía la sala. Corey Harrison, el príncipe de las casas de empeño, se había convertido en el símbolo de un imperio que se desmoronaba y que millones de personas admiraban. Su repentina e impactante muerte dejó tras de sí una tormenta de preguntas sin respuesta. ¿Qué llevó realmente a su caída y al colapso de la dinastía Pawn Stars? Se ocultaban aún secretos tras las puertas herméticamente cerradas del imperio de la familia Harrison. El siguiente capítulo de esta historia promete sacarlo todo a la luz, desde redes de chantaje y elaboradas estafas hasta la sombría historia que la familia ha mantenido enterrada durante décadas. 1. La red de corrupción, blanqueo y comercio ilícito. Corey Harrison, antaño querido como el carismático hijo de una famosa personalidad de la televisión, fue condenado a cadena perpetua por su papel en una extensa empresa criminal orquestada desde el seno de su propia familia. Lo que el mundo conocía como la casa de empeños Gold and Silver, el reluciente telón de fondo del exitoso programa Pawn Stars, se había convertido en realidad en la tapadera de un laberinto de corrupción, blanqueo de dinero, tráfico y otros delitos que los agentes federales acabarían descubriendo. La vida de Corey siempre ha estado bajo los focos. Desde muy joven creció ante las cámaras, convirtiéndose en un nombre familiar cuando los telespectadores le veían bromear con los clientes, discutir con su padre y cerrar tratos sobre reliquias de guerra o relojes antiguos. Para millones de personas era el hijo simpático y bonachón de Rick Harrison. Pero detrás de ese alegre personaje televisivo había un mundo oculto en el que Corey estaba profundamente enredado en los secretos más peligrosos de su familia. En apariencia, la casa de empeños no se diferenciaba de cualquier otro negocio. La gente entraba con reliquias polvorientas y salía con dinero en efectivo. Sin embargo, tras la fachada se escondía una sofisticada operación de blanqueo. Los raros objetos de colección no eran más que accesorios, vehículos para lavar millones de dólares de dinero sucio que se movían por los canales ocultos de la tienda. Corey Harrison no era solo una cara en la televisión. Era el operador clave de esta máquina clandestina. Desde la selección de los clientes adecuados hasta la gestión de 2 conjuntos de registros financieros, Corey se encargaba de que los engranajes de la empresa siguieran girando. No todos los objetos que entraban en la tienda salían en cámara. A puerta cerrada, armas de fuego antiguas, diamantes en bruto e incluso tarjetas bancarias digitales cambiaban de manos en salas privadas, a las que solo podían acceder VIP selectos. Cada objeto escondía una historia, y Corey sabía exactamente cómo extraer su verdadero valor. Rick Harrison puede no haber sido el cerebro, pero tampoco estaba ciego, lo sabía. En muchas ocasiones ha intervenido para proteger a Corey de las investigaciones, incluso aprovechando su fama televisiva para desviar la atención de los medios. Mientras Rick sigue siendo la cara pública de la tienda, Corey dirige discretamente las operaciones entre bastidores. Gold and Silver ha realizado numerosas transacciones con socios de Europa del Este, México y el sudeste asiático. Gracias a sus hábiles tácticas de negociación y a una red personal única, se confirmó que algunos envíos procedían de cámaras de confiscación en tiempos de guerra o de robos no resueltos en museos. Corey fue la figura clave en el establecimiento de estas conexiones. Uno de sus métodos más sofisticados para blanquear dinero consistía en utilizar obras de arte. Un cuadro abstracto de un artista desconocido podía, si se procesaba correctamente, tasarse hasta en $300,000. Corey fue lo suficientemente astuto como para detectar una laguna en el mercado del arte, y la explotó a fondo para legitimar millones de dólares en fondos ilícitos. Oculta tras la tienda, había una galería secreta abierta solo por la noche, donde se compraban y vendían obras de arte de gran valor sin dejar rastro.
Durante una auditoría interna simulada llevada a cabo por un antiguo empleado, se detectaron más de 200 transacciones potencialmente fraudulentas. Corey fue acusado de utilizar programas de contabilidad encriptados para mantener dos sistemas contables paralelos, uno destinado a ser presentado a Hacienda y otro reservado exclusivamente a clientes VIP. Los artículos declarados como perdidos a menudo se canalizaban hacia el mercado negro, normalmente acompañados de vagas explicaciones que implicaban errores de inventario. El oro y la plata también servían de centro encubierto para los criptoinversores necesitados de liquidez rápida. Fue Corey quien propuso el uso de monederos fríos para aceptar pagos en Bitcoin o Monero en estos delicados negocios, eludiendo así la supervisión de bancos y autoridades gubernamentales. Una parte de los beneficios generados por el tráfico de drogas y armas se blanqueaba supuestamente a través de este mismo sistema. Incapaz de mantener las operaciones en marcha sin respaldo, Corey estableció discretamente una red de personas con información privilegiada dentro del sistema de gobierno local. Varios agentes de policía fiscales y funcionarios municipales fueron presuntamente sobornados por Gold y Silver para que hicieran la vista gorda ante las actividades ilegales. El propio Corey era quien gestionaba estos pagos regulares de grasa que se disfrazaban hábilmente de patrocinios vinculados al programa de televisión. Sin embargo, en 2024, un correo electrónico interno filtrado del FBI reveló que la agencia había estado vigilando en secreto a Corey durante más de 3 años. La investigación, cuyo nombre en clave es Pawn Empire, descubrió docenas de grabaciones de audiotransferencias de dinero sospechosas y testimonios de traficantes internacionales. En la actualidad, Corey está considerado como posible objetivo de la Fiscalía, mientras que Rick está intentando negociar un acuerdo de inmunidad con la condición de que entregue a su propio hijo. Lo que una vez apareció al público como un negocio familiar sano y unido, ha quedado expuesto como nada más que una fachada, una ilusión cuidadosamente elaborada para ocultar años de negocios turbios por parte de la familia. Corey no era solo un beneficiario del éxito de la casa de empeños. Desempeñó un papel fundamental en la facilitación de operaciones ilícitas que generaron enormes ganancias financieras para la casa. La implicación de Corey en la trata de seres humanos y el blanqueo de dinero ha dejado una mancha que parece imposible de lavar. Por muy arrepentido que se mostrara ante el tribunal, parece que se dio cuenta demasiado tarde de la magnitud de los delitos que había cometido. Su crisis de nervios ante el juez fue una cruda manifestación de la culpa y el tormento que debía de estar soportando como si todo el peso del mundo se le viniera encima en ese mismo momento. 2. La casa de empeños Oro y Plata, centro del misterio. Situada en el bullicioso corazón de Las Vegas, la casa de empeños de Oro y Plata es desde hace tiempo un icono familiar de la cultura pop. Un lugar donde el sueño americano choca con las duras realidades de la clase trabajadora bajo brillantes luces de neón y una incesante sed de oportunidades. Fundada en 1989 por la familia Harrison, la tienda funcionó inicialmente como un modesto negocio de empeños que atendía las urgentes necesidades financieras de los residentes locales. Sin embargo, todo cambió por completo cuando se estrenó oficialmente el programa de televisión Pawn Stars. El programa no solo convirtió a Rick Corey y al viejo Richard Harrison en nombres conocidos, transformó su pequeña tienda en un destino turístico de visita obligada que atrae a miles de visitantes cada día. Gold and Silver Pawn Shop no es una casa de empeños al uso. Es un lugar donde la gente trae de todo desde antigüedades raras y obras de arte de valor incalculable hasta los objetos más insólitos que se puedan imaginar como guitarras coches de época, documentos históricos e incluso rarezas únicas. Lo que hace que Pawn Stars y la propia casa de empeños sean tan atractivas son las personalidades únicas que hay detrás del mostrador. Rick Harrison, ampliamente reconocido por su agudo ingenio y su asombrosa capacidad para evaluar objetos valiosos, se ha convertido en la cara del negocio. A su lado están su hijo Corey Harrison y su padre Richard el viejo Harrison, formando un trío que los fans de la serie han llegado a conocer y querer a lo largo de los años.
Es fácil ver por qué los espectadores se sienten tan atraídos por el mundo del empeño. Cada episodio trae consigo la emoción del descubrimiento, qué tipo de tesoro entrará hoy por la puerta y las negociaciones que siguen cuando Rick y Cory regatean los precios con los vendedores. Para muchos, el programa es una ventana abierta al mundo de los coleccionistas de antigüedades y los cazadores de gangas. Para la familia Harrison, todo esto es la realización de un sueño. El inesperado éxito del espectáculo convirtió lo que era una humilde casa de empeños familiar en una gran marca que se expandió a múltiples locales y extendió su influencia mucho más allá de Las Vegas. Sin embargo, ese crecimiento trajo consigo una creciente complejidad en la gestión del negocio. Lo que empezó como un salvavidas financiero local se ha convertido en una operación a gran escala profundamente entrelazada con el deslumbrante mundo de la televisión y la lucrativa industria del entretenimiento. Con más de 15 temporadas emitidas, Pawn Stars se ha convertido en un auténtico fenómeno cultural. Cory Harrison, que al principio regentaba la tienda, se fue involucrando poco a poco en el programa de televisión y en el negocio familiar. Hoy en día se ha convertido en un rostro tan reconocible como su padre, y su papel en el programa se ha ampliado a medida que se convertía en una figura destacada, haciendo con frecuencia comentarios agudos y humorísticos similares a los de su famoso padre. Sin embargo, tras el rápido éxito de la casa de empeños, empezó a surgir una verdad mucho más oscura. A medida que aumentaba la riqueza de la familia Harrison, también lo hacían las oportunidades para las actividades delictivas. Cory, como muchos jóvenes que crecen en un negocio familiar, se sintió atraído por el encanto del éxito y las recompensas que conllevaba. Con el tiempo, la idea de trabajar dentro de los límites legales de una casa de empeños se vio eclipsada por la tentación de los beneficios ilegales. Aunque Rick Harrison era el fundador y líder de la tienda Cory, se convirtió en una parte indispensable de las operaciones, no solo apareciendo en cámara, sino también implicado en la gestión de las transacciones entre bastidores que ayudaban a mantener el negocio en funcionamiento. A medida que Cory asumía funciones más destacadas en la tienda gestionando las operaciones diarias e interactuando con los clientes ante las cámaras, su influencia en el negocio no dejaba de crecer. Todo empezó con pequeñas señales casi imperceptibles. Al principio solo unos pocos clientes notaban algo diferente en sus transacciones, artículos que desaparecían sin explicación razonable u ofertas que parecían demasiado buenas para ser ciertas. Entonces los empleados de la tienda empezaron a cuchichear entre ellos. Algunos empezaron a preocuparse por el repentino aumento de partidas inusuales que no podían rastrearse ni explicarse. Otros notaron extrañas transacciones financieras que parecían ilógicas. A finales de 2023, un grupo de investigadores federales empezó a vigilar las actividades financieras del oro y la plata. Tras descubrir varias transferencias de dinero inusuales en las que participaban clientes internacionales, facturas de origen poco claro que habían sido hábilmente alteradas y la aceptación constante de pagos en criptomoneda por parte de individuos no identificados, se levantaron muchas sospechas. Una de las cosas que más conmocionó al FBI no fue la escala o sofisticación de la operación, sino el hecho de que se estuviera llevando a cabo abiertamente bajo la atenta mirada de las cámaras en el corazón de Estados Unidos. Según fuentes internas, el FBI creyó inicialmente que se trataba de un simple asunto de contabilidad o de una pequeña evasión fiscal. Sin embargo, a medida que profundizaban en su investigación, descubrieron que las operaciones de compraventa de oro y plata se asemejaban más a una red financiera clandestina que a una típica tienda minorista. Artículos que parecían inofensivos, un reloj de época, un cuadro descolorido, eran en realidad bienes intermediarios utilizados para blanquear fondos ilícitos procedentes de organizaciones delictivas internacionales. Muchos de estos artículos habían sido revalorizados intencionadamente para legitimar el dinero transferido, una táctica clásica de blanqueo de dinero hábilmente disfrazada por la popularidad del programa de televisión Cory Harrison, conocido por su comportamiento accesible y su estilo humorístico en televisión, resultó ser la figura clave que orquestaba estas transacciones turbias. En las grabaciones filtradas, Cory
se comunicaba frecuentemente con los intermediarios internacionales utilizando un lenguaje codificado y términos de iniciados que hacían referencia a bucles de pago cuadros-alados y clientes que no necesitan recibos. El FBI empezó a infiltrarse en la tienda, haciéndose pasar por turistas o vendedores de antigüedades para rastrear estas actividades. Cuanto más se acercaban, más se daban cuenta de la verdadera envergadura de la operación, que se extendía más allá de Las Vegas y enlazaba con centros financieros internacionales como Panamá, Dubái e incluso Singapur. El mayor reto para el FBI no fue solo demostrar la culpabilidad de Corey, sino también enfrentarse a la admiración del público por la familia Harrison. Los investigadores se lamentaron de tener a un blanqueador de dinero es difícil, de tener a una estrella de la televisión nacional es aún más difícil. Sin embargo, las pruebas seguían acumulándose. Los viajes secretos de Corey a países sin tratados de extradición, el dinero oculto en los fondos benéficos de Pawn Stars Cares y la desaparición de varios antiguos participantes en el programa, todos estos hilos empezaban a conectarse. La investigación alcanzó un punto de inflexión cuando los agentes del FBI allanaron la mansión de Rick Harrison. 3. Momento decisivo del caso investigación del FBI. La investigación oficial dio un giro crucial cuando el FBI allanó la mansión de Rick Harrison en Las Vegas, sacando a la luz toda la envergadura del imperio criminal que la familia había construido en secreto a lo largo de los años. Tras esta revelación, la implicación de Corey en las operaciones se hizo innegable. El grupo de trabajo federal totalmente equipado y con una orden de registro se infiltró en la mansión con precisión y decisión. Las puertas automáticas de hierro se desbloquearon rápidamente con dispositivos electrónicos y en cuestión de minutos las fuerzas del FBI inundaron todos los rincones de la casa sin dejar ningún espacio intacto. La mansión de Rick no era solo un hogar, sino una fortaleza construida para ocultar secretos aterradores. En el interior, el FBI descubrió un sótano que no figuraba en los planos del edificio, una habitación secreta protegida por un sistema de huellas dactilares y una contraseña de 3 niveles. Una vez descifrado el código, entraron en una cámara acorazada llena de antigüedades en efectivo e incluso en cajas fuertes que contenían documentos financieros escritos en varios idiomas: español, chino y ruso, entre otros. Un archivo etiquetado como Conexiones Offshore causó un revuelo inmediato en el lugar. En el despacho de Rick, los agentes encontraron un cuadro colgado en un ángulo sospechoso que levantó sus sospechas. Cuando retiraron el cuadro, descubrieron una caja fuerte de pared oculta en su interior que contenía discos duros, un cuaderno manuscrito y dispositivos USB cifrados. Uno de los discos duros, una vez descifrado de forma preliminar, reveló cientos de transacciones anónimas, incluidas operaciones con relojes antiguos, diamantes y objetos valiosos por valor de cientos de miles de dólares. Muchos de estos artículos se habían transferido a través de empresas tapadera en las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán. La habitación de Corey, situada en el piso superior, estaba más protegida. Sus agentes descubrieron una estatua de piedra vaciada por dentro, llena de monedas de oro, algunas de la época romana, y otras con signos de haber sido robadas de museos europeos. Bajo el suelo de madera, encontraron una caja fuerte cuidadosamente escondida que se abría con un código que era la fecha de nacimiento de Corey. Dentro de la caja fuerte había un cuaderno titulado Backdoor Deals, una lista de más de 40 transacciones junto con las firmas de las partes implicadas, algunas de las cuales habían aparecido en episodios de Pawn Stars. Se instaló una cámara encubierta detrás del espejo del baño de invitados. Lo extraño fue que la cámara no grabó el baño. En su lugar transmitía una señal a una pantalla colocada en el garaje que mostraba la zona exterior de la puerta principal. Esto indicaba que Corey y Rick no solo temían ser vigilados, sino que estaban siempre preparados para situaciones de emergencia. En el garaje, el FBI descubrió un todoterreno desmontado, no para reparaciones, sino para ocultar sofisticados compartimentos de almacenamiento dentro de las puertas del coche y bajo el suelo. Uno de estos compartimentos estaba lleno de dinero en efectivo, agrupado en grandes montones, encintado y numerado, casi $2 millones en dinero no declarado.
Una vieja fotografía enmarcada en plata estaba boca abajo sobre la mesa del comedor con un sobre cerrado herméticamente debajo. Al abrir el sobre, el FBI encontró documentos relacionados con bienes inmuebles en Macao, una tarjeta bancaria suiza y un antiguo fax en el que se mencionaba un fondo de reserva de emergencia de un banco con sucursal en Qatar. Más notable aún, estos documentos llevaban los nombres tanto de Rick como de Cory, lo que indicaba una colaboración mucho más estrecha entre padre e hijo de lo que habían negado públicamente con anterioridad. Mientras el equipo del FBI continuaba registrando el dormitorio principal, encontraron inesperadamente un viejo libro encuadernado en cuero que parecía ser un libro de filosofía, pero cuando lo abrieron, descubrieron que era el diario personal de Rick Harrison. En el diario anotaba viajes de contactos con magnates rusos y de Oriente Medio, fiestas secretas en Londres, y una lista de personas a las que había que mantener en silencio. Una página estaba especialmente marcada con bolígrafo rojo que decía: «Si Corey es arrestado, activa el plan C. No confíes en nadie, ni siquiera en tu mejor amigo». Lo que más sorprendió a los agentes fue que se incautaron de una serie de ordenadores, discos duros, dispositivos de almacenamiento móvil y documentos financieros que abarcaban más de una década. Algunos ordenadores estaban encriptados con software de grado militar, pero el FBI desplegó rápidamente un equipo de descifrado para extraer cada bit de datos. Entre ellos había un ordenador portátil con el nombre de usuario Cherison 8E8, que contenía una hoja de cálculo en la que se detallaban transacciones en efectivo, no declaradas con gastos sospechosos, anotados simplemente como gastos de envío, donaciones políticas. Además, en una caja fuerte oculta bajo las escaleras, los agentes encontraron una colección de documentos financieros que nunca se habían hecho públicos, incluidos contratos de compra de antigüedades con socios extranjeros, documentos de propiedad de activos en Dubái y Panamá, y extractos bancarios de cuentas abiertas en paraísos fiscales como Saint Kitts y Nevis. Un extracto bancario de UBS en Suiza mostraba incluso millones de dólares transferidos a una cuenta a nombre de CH Holdings, que el FBI confirmó que era una empresa tapadera creada por Cory Harrison. Otra parte crucial fueron los correos electrónicos extraídos del servidor personal de la familia, que incluían intercambios entre Cory y anticuarios internacionales. En estos correos, Corey discutía cómo blanquear artículos imposibles de rastrear a través de subastas privadas en Europa, utilizando intermediarios para legitimarlos. Un correo electrónico particularmente notable decía: «No dejes que ese artículo llegue a los EU». Pasar por Lisboa, luego transferirlo a Dubái. Lo hizo con el lote de relojes Patek. Nadie sabía nada. El tono era frío, pragmático y calculador. No de alguien atrapado en la situación, sino de un cerebro. En otro intercambio de correos electrónicos, Cory orientó a sus contactos sobre cómo gestionar los envíos de artículos robados y cómo utilizar la casa de empeños como tapadera para trasladar artículos ilegales a otras tiendas. También organizó el pago de un negocio de trata de seres humanos, utilizando la empresa familiar para encubrir estas transacciones ilegales. Tal vez el aspecto más desgarrador de la participación de Cory en estas actividades fue su total desprecio por las víctimas explotadas por esta red criminal. A pesar de ser plenamente consciente de la horrible verdad sobre la red de trata de seres humanos, Cory siguió haciendo la vista gorda ante el sufrimiento de estas personas, dando prioridad al éxito del negocio familiar sobre las vidas de las personas vulnerables. Esta falta de empatía demostraba claramente hasta qué punto había caído Cory, lo que le alejaba mucho de la imagen ideal de empresario e hijo. Entre los documentos en papel incautados por el FBI, los agentes también descubrieron notas manuscritas dejadas por Cory. Estas notas eran probablemente borradores de planes de transacciones o simplemente recordatorios tales como: acuérdate de decirle a Rick que transfiera el 3% a la cuenta de Singapur, o cambia al personal del almacén el mes que viene, evita a los curiosos. Estas palabras garabateadas escritas con la caligrafía distintiva de Cory eran pruebas irrefutables de que no solo conocía toda la operación, sino que también desempeñó un papel importante en su dirección. Esta redada marcó un importante punto de inflexión para el FBI
impulsando el caso hacia una fase completamente nueva, pública y clara. Ya no quedaba ninguna duda de que el imperio de las casas de empeño de oro y plata no era solo un negocio familiar de éxito, sino una operación que funcionaba como una red criminal profesional. Y en el centro de todo no había nadie más que Corey Harrison. Ya no era el simpático gordito de la tele, ahora aparecía como un joven jefe de la mafia que lo dirigía todo entre bastidores, con un comportamiento escalofriante y despiadado. Inmediatamente después de que se completara la búsqueda, el FBI emitió rápidamente una persecución urgente de varios socios internacionales implicados en la tienda. En 24 horas, se dictó una orden de comparecencia contra Corey Harrison, pero este ya había conseguido escapar. Rick fue detenido para ser investigado, pero se negó a cooperar. Ante la prensa solo dijo una frase mientras le escoltaban. No entiendes el mundo real. Cuando el FBI anunció sus hallazgos, todo cambió. La familia que una vez fue querida y vista como figuras encantadoras en un popular programa de televisión, estaba ahora vinculada al crimen organizado, al blanqueo de dinero, al tráfico y a una red de transacciones ilegales que se extendía por todos los continentes. Corey Harrison, que antes había sido el chico encantador de Pawn Stars, se enfrentaba ahora a una cadena perpetua por su participación en estas actividades delictivas. El público ya no podía mantener la imagen de la familia Harrison como la familia adorable que una vez habían admirado. Ya no eran una familia digna de admiración. Eran delincuentes y su imperio se había construido sobre mentiras. La historia iba más allá del blanqueo o el tráfico de dinero. Implicaba a un sindicato del crimen organizado de una escala que pocos podrían imaginar. La casa de empeños que millones de personas veían antes como un espectáculo de entretenimiento se había convertido ahora en el centro neurálgico de estas organizaciones delictivas. Estas organizaciones con las que colaboraban Rick y Corey Harrison no se limitaban a su país de origen, sino que se extendían por todo el mundo. La casa de empeños de la familia Harrison se había convertido en un canal secreto para el movimiento de dinero, bienes e incluso personas sin levantar sospechas. Con pruebas irrefutables, Corey Harrison se vio obligado a participar en el juicio del siglo. 4. El juicio y el veredicto final. A principios de abril de 2025, Corey Harrison se enfrentó oficialmente a un juicio en el Tribunal Federal de Nevada por 22 graves cargos, entre ellos dirigir una organización criminal con una jerarquía estructurada, blanqueo transfronterizo de capitales, tráfico ilegal de antigüedades, ayuda en la manipulación de bienes robados, trata de seres humanos y destrucción de pruebas federales. El juicio se celebró tras más de 4 meses de una exhaustiva investigación llevada a cabo por el FBI en colaboración con el Servicio de Aduanas del Departamento de Justicia y la División de Contrabando Internacional de Antigüedades. Más de 60 agentes federales, 14 analistas financieros y 8 expertos forenses participaron directamente en la investigación, que duró más de 120 días e incluyó numerosas redadas, interrogatorios y recogida de pruebas en 5 estados. El acta de acusación de 173 páginas demostró que Corey no era una simple figura secundaria en la red delictiva dirigida por su padre Rick Harrison. Al contrario, era el arquitecto financiero responsable de la creación de canales clandestinos, de transferencia de dinero, de la construcción de una red de empresas ficticias y de la gestión directa de transacciones turbias entre contactos de casas de empeño de oro y plata y del mercado negro en Europa, Oriente Próximo y el sudeste asiático. En el juicio, los fiscales describieron a Corey como alguien que no tiene ningún concepto de la ética, dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener en funcionamiento el imperio criminal, desde amenazar a testigos, sobornar a la policía local, destruir cámaras de vigilancia, hasta organizar interrogatorios privados en el sótano de la casa de empeños. Al principio del juicio, el fiscal federal pintó rápidamente un cuadro detallado, meticuloso y frío de cómo Corey Harrison operaba un sistema internacional de blanqueo de dinero y contrabando de antigüedades. Presentaron cientos de páginas de pruebas que iban desde correos electrónicos, mensajes encriptados, hasta llamadas telefónicas grabadas, todas ellas indicando que Corey no solo estaba al tanto,
sino que era una pieza clave en toda la red. Un análisis financiero demostró que se transfirieron más de 14 millones de dólares a través de empresas fantasma en el Caribe y que la firma de Corey aparecía directamente en varios documentos de transferencia. La primera prueba impactante fue una serie de correos electrónicos cifrados entre Corey y una empresa fantasma con sede en Panamá. A través de estos correos electrónicos, el fiscal demostró que Corey supervisaba directamente la transferencia a cuentas extranjeras de dinero procedente de transacciones ilegales, incluida la venta de antigüedades sin licencia, diamantes de sangre e incluso armas de fuego antiguas ilegales. No solo lo sabía. Es el arquitecto, declaró el fiscal ante el tribunal. A continuación fueron los estados financieros obtenidos de 3 discos duros encriptados en la mansión de Corey. Allí descubrieron un misterioso gasto de más de 42 millones de dólares, etiquetado como mantenimiento de artículos especiales. Sin embargo, tras cruzarlo con el testimonio de un antiguo empleado anónimo, estos fondos se utilizaron en realidad para comprar el silencio de personas que habían sido amenazadas o estafadas al vender objetos de valor en la casa de empeños. Un vídeo grabado en secreto por una cámara oculta en el despacho privado de Corey, en la casa de empeños, le reveló negociando con un hombre de Europa del Este sobre la importación ilegal de artefactos procedentes de la zona de guerra siria. Si no hay papeles, aún mejor, el precio será más alto, dice Corey, con confianza en el vídeo. El fiscal continuó presentando un mensaje de voz recuperado de un teléfono en el que se oye a Corey dando instrucciones a un socio sobre cómo limpiar un envío que acababa de llegar. Solo tienes que escribir fuera como antigüedades del siglo XIX. Nadie lo comprueba. Los datos del GPS y las cámaras de vigilancia mostraron que Corey estaba presente con frecuencia en lugares conocidos por la actividad del mercado negro en Nevada. En particular, el fiscal presentó pruebas de transacciones anónimas de criptodivisas por un total de más de 38 millones de dólares. Proporcionaron referencias cruzadas, códigos de monedero, direcciones IP y patrones de transferencia de dinero, todo lo cual se remontaba a Corey como un innegable rastro de sangre electrónico. Los expertos financieros llamados a declarar explicaron detalladamente cómo se habían estructurado las cuentas para ocultar la verdadera naturaleza de estas transacciones. Se trataba de operaciones internacionales complejas que implicaban la transferencia de grandes sumas a través de las fronteras al tiempo que se intentaba ocultar el origen real de los fondos. La Fiscalía también recurrió a testigos expertos para explicar los métodos utilizados por la familia Harrison en las operaciones de trata de seres humanos. Los testigos describieron cómo personas vulnerables eran atraídas a Las Vegas con falsas promesas solo para encontrarse atrapadas en un cruel ciclo de explotación. Por parte de la defensa, el abogado de Corey, un letrado con experiencia que suele representar a la élite, intentó dar la imagen de un heredero inocente atrapado en los juegos de poder de su padre y sus socios. La defensa argumentó que Rick Harrison era el cerebro de las operaciones y que Corey no era más que un niño que crecía a la sombra de un imperio televisivo y carecía de los conocimientos jurídicos necesarios para reconocer los verdaderos peligros de las actividades financieras. Pintaron a Corey como un hombre abrumado por una situación muy por encima de su capacidad para manejarla. Afirmaron que vivir a la sombra del éxito de su padre llevó a Corey a tomar malas decisiones. Sin embargo, con cada prueba presentada quedaba cada vez más claro que el papel de Corey en el imperio criminal de la familia no era una mera participación pasiva. Las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraban que Corey había desempeñado un papel activo y voluntario en la facilitación de actividades ilegales, y poco podía hacer la defensa para refutar el peso abrumador de las pruebas. Cuando el fiscal proyectó un vídeo de vigilancia, en el que se veía a Corey dando instrucciones al personal para manipular un envío ilegal, toda la sala se quedó en silencio. Corey Harrison permaneció inmóvil durante todo el juicio con el rostro pálido y la mirada perdida. Ya no era el hombre sonriente que se veía en la pantalla, ahora parecía alguien que había perdido toda esperanza, completamente agotado. Cuando el fiscal publicó una grabación de él diciéndole a un cómplice: «Las autoridades nunca se darán cuenta de esto. No os preocupéis». Una ola de murmullos se extendió entre el público.
Los que antes lo admiraban ahora bajaban la cabeza. El tribunal permitió que declararan testigos entre ellos un antiguo empleado de la casa de empeños Gold and Silver que reveló que Corey le había encargado envíos especiales a Europa. Con instrucciones de no hacer preguntas, otro testigo, un empleado de banco que había procesado transacciones inusuales, confirmó que las operaciones a nombre de la empresa de Corey mostraban claros indicios de blanqueo de capitales de alto nivel. Cuando le llegó el turno de defenderse, Corey solicitó inesperadamente ponerse en pie y hablar ante el tribunal, rompiendo el silencio que se había cernido sobre el proceso durante días. Su voz era ronca, entrecortada y llena de tensión cuando dijo: «No niego lo que he hecho, pero yo no empecé esto. Nací en una familia en la que saltarse la ley era una profesión. Simplemente seguí el ejemplo». Sin embargo, no había remordimiento en sus palabras, solo amargura, culpa y dolor. Los fiscales permanecieron impasibles. Enfatizaron con firmeza: un adulto tiene opciones. Eligió el dinero, eligió el poder, eligió mentir, y hoy debe afrontar las consecuencias. El discurso terminó con imágenes de las víctimas que habían sido engañadas para comprar antigüedades falsas, estafadas en transacciones turbias o chantajeadas mediante tácticas comerciales sin escrúpulos. A medida que el juicio entraba en su fase final, la tensión en la sala se hacía palpable. Corey Harrison llevaba semanas escuchando testimonios, asimilando las pruebas condenatorias en su contra y presenciando el hundimiento de su imperio familiar. Era una amarga ironía el hombre una vez conocido como la estrella de Pawn Stars. El amado hijo de Rick Harrison era ahora el acusado en un juicio que bien podría marcar el final de su vida tal y como la había conocido. El veredicto final del jurado sonó como una sentencia de muerte para la reputación de Corey Harrison y una futura vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. La sala enmudeció. Se trata de la condena más alta y brutal jamás dictada contra un personaje de telerrealidad en Estados Unidos. Corey permaneció inmóvil durante varios segundos, como si su mente se negara a aceptar la realidad. Entonces de repente gritó con la voz ronca y rota como el llanto de un animal herido: «No, esto no puede estar pasando. No pueden hacerme esto». Dos agentes federales se adelantaron preparándose para esposarle, pero Corey se levantó inesperadamente agitando los brazos como un loco. Intentó pasar la mesa de la defensa corriendo hacia los fiscales. Su boca escupía maldiciones gritando. Incluso intentó agredir a un agente del FBI que le bloqueaba el paso. «No merezco esto. Me han engañado. Mi padre Rick es el verdadero monstruo», gritó Corey desesperado, con la cara llena de lágrimas y saliva, por lo que resultaba difícil reconocerlo como la otrora célebre estrella de la televisión. Sus gritos resonaron en la habitación como el lamento de un animal atrapado. «Estás arruinando mi vida». Pawn Stars era todo lo que tenía. Rápidamente intervino el personal de seguridad. Inmovilizaron a Corey en el suelo, apretándole las esposas, mientras seguía agitándose, pataleando y gritando. Una agente le dijo con calma: «Se acabó, Corey». Pero eso solo lo hizo gritar aún más fuerte. «No ha terminado. Todavía no. Rick pagará. Pagaréis todos». Mientras lo arrastraban fuera de la sala, Corey miró por última vez a su padre con la mirada llena de odio y desesperación. Rick Harrison permaneció sentado inexpresivo, sin levantarse, sin decir una palabra, sin derramar una sola lágrima. Las cámaras parpadeaban incesantemente, mientras los reporteros luchaban por captar las últimas imágenes de Corey Harrison, el otrora hijo de oro de Las Vegas, que ahora no era más que una sombra proyectada por la vergüenza. 5. La angustia de Rick y la reacción pública. Rick Harrison nunca imaginó que tendría que enfrentarse al entierro de sus dos hijos. En 2002 recibió el primer golpe cuando su hijo Adam falleció de una sobredosis de drogas tras años de lucha contra la adicción. Rick apenas tuvo tiempo de recuperarse de aquella pérdida. En 2025 se enfrentó a otra angustia, no la muerte física, sino el derrumbe total de su honor, su familia y su confianza. Corey, el hijo que una vez estuvo a su lado en la casa de empeños ayudándole a construir un imperio televisivo,
se convirtió ahora en un criminal condenado a cadena perpetua. Para Rick esto ya no era solo una caída, era el fin de todo, la pérdida definitiva. Solo en la gran mansión, que una vez resonó con risas y las brillantes luces de los equipos de cámaras, todo lo que quedaba era un inquietante silencio. Tras la condena de Corey, el dolor de Rick se hizo aún más patente al darse cuenta del alcance de la implicación de su hijo en actividades ilegales. El papel que Corey desempeñaba en el imperio criminal que habían construido juntos era algo que Rick nunca había comprendido del todo. A lo largo de la investigación, Rick se vio obligado a enfrentarse a la dura verdad sobre su propia complicidad en las fechorías. Las pruebas contra él eran abrumadoras, y poco podía hacer para negar su implicación en los crímenes. La devastación emocional de saber que su hijo había desempeñado un papel central en el imperio criminal que habían creado pesaba mucho sobre él. Las declaraciones públicas de Rick tras la condena de Corey estuvieron llenas de arrepentimiento y profunda tristeza. Admitió que a pesar de la riqueza y el éxito que había alcanzado la familia, había fracasado como padre y como hombre de negocios. «Nunca quise que esto le ocurriera a mi familia», dijo Rick en una entrevista entre lágrimas. «Nunca quise ver a mi hijo acabar así. Pensé que solo estábamos haciendo negocios, pero ahora me doy cuenta del daño que causamos, de las mentiras que arruinamos, y por todo eso lo siento». Sin embargo, la simpatía del público por Rick fue limitada. Aunque expresó su arrepentimiento por su papel en la caída de la familia, el daño que se había hecho era irreversible. La familia Harrison, antaño rica y famosa, lo había perdido todo, y solo le quedaba la vergüenza de los crímenes que había cometido. La reacción inicial de los fans fue de incredulidad. Los antiguos seguidores de Pawn Stars se sintieron traicionados, incapaces de comprender cómo la familia que habían admirado podía estar implicada en delitos tan graves. La imagen que los Harrison habían construido cuidadosamente para sí mismos estaba ahora completamente destrozada. Mucha gente no podía creer que su imperio se hubiera construido sobre unos cimientos tan oscuros. La conmoción se extendió rápidamente por las redes sociales y los programas de entrevistas nocturnos. Los memes y chistes sobre el suceso corrieron como la pólvora. Pero detrás del humor inicial hay un profundo sentimiento de traición. La gente no solo sentía que la familia Harrison había infringido la ley. Se sentían engañados por haberse convertido involuntariamente en cómplices del apoyo a una familia criminal. Por primera vez en muchos años, Pawn Stars ya no era el programa familiar que antes proporcionaba una sensación reconfortante. El símbolo de América se había convertido en un cuento con moraleja sobre la corrupción y el engaño. La imagen pública de la familia Harrison había quedado irremediablemente empañada, y el daño no se limitaba a su reputación. Se extendió significativamente al negocio, a la familia y al imperio que tanto les había costado construir. A medida que el escándalo que rodeaba a la familia Harrison seguía extendiéndose, las reacciones del público eran cada vez más duras. Los fieles seguidores de Pawn Stars, que antes admiraban a la familia, ahora se sentían completamente desilusionados, luchando por reconciliar a las encantadoras personalidades televisivas que antes habían amado con la realidad de su comportamiento delictivo. Aunque el programa había sido un gran éxito durante muchos años, ahora parecía haberse convertido en una responsabilidad legal. El número de telespectadores se desplomó ya que los seguidores se centraron en otras series. A nadie le interesaba ver a una familia que se había convertido en sinónimo de actividad delictiva. Las consecuencias no terminaron con Pawn Stars. También afectaron a otros negocios propiedad de los Harrison. La comunidad local de Las Vegas, que antes veía a la familia Harrison como un símbolo de éxito, ahora los miraba con desprecio. Las empresas que habían colaborado con los Harrison se retiraron rápidamente para distanciarse del escándalo. El frenesí mediático en torno a la caída de la familia Harrison de las alturas de la fama continuó intensificándose. Cada nuevo detalle descubierto por el FBI era objeto de un intenso escrutinio, y la prensa no tardó en convertir la historia en sensacionalista. La investigación reveló innumerables detalles sobre el imperio criminal de la familia Harrison, el blanqueo de dinero, el tráfico de seres humanos y el crimen organizado. El futuro de Rick Harrison parecía sombrío.
El programa de televisión le había ayudado a convertirse en un nombre muy conocido construido en torno a la imagen de la típica historia de éxito estadounidense. Sin embargo, con las revelaciones sobre su implicación en el blanqueo de dinero y la trata de seres humanos, la imagen pública de Rick había quedado gravemente dañada y no tenía arreglo. El programa antaño, un elemento esencial y querido de la telerrealidad, corría ahora el riesgo de ser cancelado, ya que los productores y las cadenas de televisión se esforzaban por averiguar cómo gestionar las secuelas. El escándalo ha tenido un impacto significativo en la situación financiera de la familia Harrison. Al destaparse sus actividades delictivas, se descubrió rápidamente la riqueza que habían acumulado a base de transacciones legales e ilegales. La investigación del FBI reveló activos ocultos, cuentas bancarias secretas y transacciones fraudulentas utilizadas para blanquear dinero y ocultar el verdadero origen de su riqueza. El imperio multimillonario, que habían construido cuidadosamente, corre ahora el riesgo de derrumbarse a medida que se embargan sus bienes y salen a la luz sus vínculos financieros con el crimen organizado. La enorme fortuna que los Harrison habían acumulado corre ahora peligro de serles arrebatada mediante demandas civiles y medidas de confiscación de activos. Corey Harrison. Antaño un rostro familiar de la televisión, símbolo del joven empresario que seguía los pasos de su padre en la era de los realities, se ha convertido ahora en uno de los nombres más notorios de Estados Unidos. Condenado por dirigir una red de blanqueo de dinero, contrabandear antigüedades y apoyar un imperio criminal transnacional, Corey no solo ha perdido su carrera y su reputación, sino que también ha marcado el final de una época dorada para Pawn Stars. El programa que una vez fue amado y en el que confiaban millones de espectadores tras el juicio con cadena perpetua, aún resuenan las repercusiones del caso de Corey Harrison. Rick Harrison, que construyó su negocio desde los cimientos, ahora no tiene más que los restos destrozados de lo que una vez fue. La relación entre Corey y su padre se ha vuelto tan tensa que parece irreparable. ¿Qué opina de la caída de Corey Harrison? ¿Qué le ha sorprendido más? ¿Las antigüedades robadas, los planes de blanqueo de dinero, o el hecho de que todo el país le quisiera y confiara en él? Deje su opinión en los comentarios a continuación. Y si quieres seguir historias